mis muy estimados amigos y seguidores. Hoy de vuelta con una tertulia con Aura Palermo, que hacía tiempo que no pasaba por aquí, estaba un poquito retirada. Eh, el tema de esta noche, si es que se puede hablar de que trataremos un solo tema, porque no prometo que tratemos un solo tema, se vale la divagancia y se vale el desviarnos, ¿verdad? Pero yo, en todo caso, quería comenzar la conversación con ella, eh, conversando, discutiendo una cuestión que desde hace tiempo se viene presentando y que yo considero que es realmente una anomalía, una anomalía desgraciada, que es lo que yo llamaría el secuestro del, del catolicismo, especialmente del catolicismo, por parte de la política. El catolicismo en el pasado fue secuestrado por la izquierda. Basta recordar las famosas teologías de la liberación y teología del pueblo, ¿no? Lo que es la teología del pueblo, ¿no? Sí, La de Argentina. sí. Ok. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora la izquierda no, ya por fin la izquierda se volvió arcoíris. La izquierda que no es izquierda, mientras que la verdadera izquierda dejó simplemente de existir, porque la verdadera izquierda, la verdadera, no hagas ruido con la Sí. pluma, por favor, con el marcador. La verdadera, tampoco con la mesa, por favor. Ujú. El micrófono está apoyado sobre la mesa, de problemas. Eh, entonces, ya la izquierda dejó de existir, además la izquierda era atea, la verdadera La verdad. izquierda era atea, señores, no nos olvidemos de esto, pero la derecha no. Últimamente, los que se hacen llamar de derecha, y la derecha realmente ya no existe, Existe. a propósito, ese va a ser uno de los temas que voy a conversar en el futuro cuando tenga una Hombre. tertulia con Eric del Búfalo. Eh, los de derecha, los conservadores, que en realidad no son ni de derecha ni son conservadores, o sí son conservadores, pero a su vez, al mismo tiempo, se definen como liberales. Y al fin y al cabo, lo que mejor define a este grupo de personas que se hacen llamar de derecha es que son liberales, ni más ni menos. Mm. Estos liberales han tomado el catolicismo tradicional, no el de Bergoglio, el tradicional, incluso el preconciliar, el anterior al Concilio Vaticano II, como si ese fuera la gran cosa, porque como si la iglesia hubiese cambiado a partir del Concilio Vaticano II, cosa que ya yo he explicado en mi video, que ni más ni menos que una ridiculez, es una ridiculez, sí, es una ridiculez. Pero bueno, han secuestrado el catolicismo tradicional y lo han politizado, lo han convertido en una expresión de orientación política. ¿Qué opinas tú de esto, Maura? Bueno, ante todo un cordial saludo. Después de este corto periodo alejada de todo el mundo mediático, refugiada en libros, de hecho unas lecturas muy importantes que me han aclarado muchos puntos. Con relación a lo que acabas de decir, yo más que hablar de un catolicismo tradicional, porque el término se presta a todo el tema de los tradicionalistas, los sevacantistas, ¿ok? No, los Sí, evangelistas no existen. yo usaría un término que me gusta más, que es el catolicismo cristocéntrico, ¿ok? Que es el único catolicismo real, el cristocéntrico. Todo catolicismo, que a lo largo de la historia han habido infinitas desviaciones, donde se ha interpretado la palabra de Cristo ah, adaptada al mundo, adaptada
a las necesidades del poder mundano. Entonces, el verdadero catolicismo y el verdadero cristianismo, usando el término correcto, es cristocéntrico, donde el mundo gira en torno a Cristo como hijo, Cristo vivo, hijo del Padre, que es Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, han habido infinitas herejías para la manipulación de la gente, ¿no? En el tema político. Lo vimos en la izquierda, tiempos recientes lo vimos en la izquierda. No, importante destacar, no todas las teologías de la liberación fueron censuradas, solo aquellas que se empaparon Solo aquellas que, solo aquellas que se empaparon a la lucha armada, a la filosofía marxista, que es totalmente materialista, atea y contrario a los principios cristocéntricos. En el caso de la derecha, igual, lo vemos. Son desviaciones manipuladas por el poder mundano. Porque religión sí, Dios no. Entonces, es importante ¿cómo es destacar eso? en el modernismo se entiende que debe haber una fe. El hombre no puede vivir sin una fe, sin creer en algo. Entonces vamos a encontrar, Auguste Comte decía eso. vamos a encontrar una religión y espiritualidad líquida que se adapta a nuestras necesidades en estos tiempos Estás nombrando a líquidos. Bauman, Sigmund Bauman, Bauman. indispensable la lectura de todos los libros de Bauman para poder comprender lo que vivimos, desde los pobres, desde la sociedad de consumo y los nuevos pobres hasta la maldad líquida, la modernidad líquida, el amor líquido. Entonces, en este mundo donde la religión sí, pero Dios no, es una espiritualidad líquida y las religiones son líquidas, en donde cuando hablamos de un catolicismo, llámese de izquierda, de derecha, New Age, como lo quieran poner, eugenésico, porque ha habido catolicismo de todo tipo, tamaño y color a lo largo de la historia, moderna, estoy hablando de tiempos recientes. Eh, sí, yo sé que pusiste esa cara porque nombré eugenético. Los tiempos de la eugenesia, del boom eugenésico primario, por decirlo de alguna forma, porque no ha terminado, simplemente ¿Cuándo mutó. fue eso? Eh, Ese boom eugenésico primario. 1800, cuando, Finales del siglo XIX, sí, exacto. comienzo del siglo XX, Se trató de más que adaptar todo, ¿no? un ecumenismo religioso en torno a la eugenesia y se trató de manipular las escrituras para hacerle creer a la gente, a los fieles, que la eugenesia era avalada por la Biblia. Lo vemos, Muy atrevido eso, ¿eh? eso sucedió en Estados Unidos. Claro, yo me lo imaginaba porque realmente el país donde la eugenesia triunfa, pero por todo lo alto, aunque la eugenesia se generó primero En Inglaterra. en Inglaterra, después hubo una competencia entre Inglaterra y Alemania a ver cuál de los dos países era más eugenético que el otro, hasta que llegó a Estados Unidos y les pasó por encima a los dos. Y de un solo viaje se convirtió en el país, en el campeón de la eugenesia, hasta el punto de que dilo tú. Eh, en mi lucha, el país En que mi lucha de, Adolf Hitler se toma como modelo y se hace una referencia positiva al modelo eugenésico de los Estados Unidos, en donde la aspiración es llegar a ser e implementarlo como lo hizo Estados Unidos. Pueden revisarlo, si no me equivoco, está en la segunda parte, que es la del periodo de 1926. No en la primera parte de mi lucha, sino en la segunda parte de mi lucha. Después, si quieren, les doy la página exacta donde está.
Y es el país donde se lavan las mesas, porque todo nace de una forma simultánea. Fíjate, hablando en la caridad cristiana, la caridad era algo característico de la Iglesia Católica. Fue secuestrado por la caridad científica ya en Inglaterra. Todo esto, el periodo de tiempo, o sea, el ¿Cuál periodo era la característica de esta calidad científica? donde ya dejamos de ser seres humanos y somos números. No todos merecen Ser ayudados. ser ayudados. ¿Ok? Entonces hay una selección. Entonces nacen los auspicios donde los pobres eran enviados y resulta ser que esto terminó siendo un horror con mano de obra esclava. Después los capitalistas, estamos hablando en la primera revolución. Yo me acabo eh, de dar cuenta que estaba con los audífonos, cosa que no hace ninguna falta. yo No, pensé que no, te que ibas a estaba, parar. pero no, pero es que, Estábamos haciendo pero las ¿qué pruebas. hacía yo? Sí, estábamos haciendo las pruebas, las estaba haciendo con los audífonos y hemos comenzado el programa Y yo no con nos los dimos audífonos cuenta. sin que hubiera ninguna necesidad de los audífonos, no nos dimos cuenta, pero bueno, no creo que cambie mucho a nivel estético. Por Perdón. ejemplo, una de las cosas que acaba de decir Federico, el salto, tendemos a saltar de la eugenesia en Estados Unidos a la eugenesia en Alemania, ¿verdad? La historia nos dice así. En realidad yo me he dado cuenta cronológicamente que el salto real fue de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra a Estados Unidos, ¿ok? Por una cuestión cronológica de Estados de hecho, no solo el tema eugenésico que va asociado directamente con la caridad cristiana, perdón, con la caridad científica, la planificación familiar, todo el tema de los auspicios de salud mental, de los No, pero pobres. ¿cómo cae? ¿Qué tiene que ver eso con el secuestro del catolicismo político que se está haciendo del catolicismo actualmente? Ok, con la primera revolución industrial, O sea, está retrocediendo. Ok. el modo de vida Ajá. cambió. Y una de las cosas que no era compatible con este nuevo modelo industrial y con el capitalismo era la religión católica. De hecho, hubo una resistencia a Bueno, la primera revolución industrial, de hecho, no ocurre en un país católico, sino en Inglaterra, que es un país anglicano, exactamente, protestante, pero protestante. se llamaban, o sea, una resistencia de los tradicionales, es decir, no se adaptaban al modo de vida de la máquina. A los ritmos, a la esclavitud que predominó en esos tiempos. No, y a las injusticias sociales, ¿no? O sea, Exactamente. Entonces fueron perseguidos y una de las formas que expresaban era llevarlos al máximo de sufrimiento, ¿ok? Para que o se adaptaban ¿ok? o sufrirían ¿Qué sufrirían? toda la opresión por parte del sistema predominante en la época, terminaban siendo execrados de la sociedad, ¿sabes? El sufrimiento a nivel económico, de Sí, 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 desprecio, o sea, prácticamente todo. dejaban de ser reconocidos como ciudadanos. Exacto, entonces exactamente no existían dentro de las categorías sociales, no existían. Era una forma, porque más o menos, no recuerdo ahorita el autor, señala que les hubiera gustado, si hubieran podido, a todas estas personas que no se adaptan al modelo capitalista de la modernidad y de la edad industrial, si pudieran le dieran cianuro, los matarían a todos como unas ratas. Bueno, eso lo Todo, hicieron después, ¿no? sí, exacto. Todo esto los pone Bauman en sus libros, ¿ok? La sociedad de consumo y los nuevos pobres. También Enzo Pernetta, el autor italiano que yo estudio, pone estos casos que son realmente, a mí me parece increíble, pero son reales.
efectivamente ese era el modo de pensar Sí, sí, sí. de la burguesía de aquella época, la burguesía industrial de aquella época, con respecto a esta nueva clase social que realmente antes no existía, que es la clase social, la clase obrera, después denominada proletariado por parte del marxismo, ¿no? Es una clase social que francamente no existía antes, ¿no? Bueno, de hecho la iglesia intervino con las encíclicas. Entonces, pues, ¿viste cómo caemos? O sea, ¿por qué tengo que saber? Ya desde ahí hay un choque entre lo que es la fe cristiana, cristocéntrica, y el modelo capitalista. Recordemos que, de hecho, lo dicen las Las encíclicas encíclicas, vamos, de León León XIII, XIII, finales del siglo XIX, donde se habla del capitalismo, la crítica feroz al capitalismo bueno, y, y, y al socialismo. y al socialismo igual de feroz como una solución errada al capitalismo Es que ataca a ambos por igual, porque por uno es el problema, el otro es la solución, pero al final los dos se transforman en un problema. los dos no son solución, no son admisibles. Por eso Exacto. es que en esas Los, encíclicas se lanza la que después sería, bueno, la que ya a partir de ese momento es conocida como la doctrina social de la Iglesia. correcto. Entonces, Recuerden que el problema para el catolicismo, o mejor dicho, el problema que analiza el Vaticano o que analiza León XIII o sus asesores, es que tanto el liberalismo como el socialismo son materialistas. es correcto. Son dos ideologías materialistas, individualistas, Exacto. Y el cristianismo, o sea, Cristo no era. economicistas. eh, eh, Economicistas, pero las dos son economicistas al 100%. entonces, dejamos de ser seres humanos, dejamos de tener nombre y pasamos a ser números. Números y ahí para mí comienza una era anticrística porque se mide el ser humano se deja de ver, o sea, el término ser humano, de hecho da un poco de alergia, pero tiene dos sentidos, el ser humano en el sentido cristiano y el ser humano es en el sentido negativo, en donde el hombre es vaciado, no tiene nada, o sea, le cortan, cuando hablamos de una religión sí y Dios no, o sea, hablando del cristocentrismo, Cristo es la piedra, o sea, el cristianismo se construye sobre una piedra, es sólido y predica desde el amor, desde la fraternidad, desde el amor al prójimo. Una de las cosas más importantes en el cristianismo, en la doctrina de Cristo, es el amor. Dios es amor. No entendiendo amor como lo entendemos hoy en día, que es el amor líquido, sino entendido, y lo explica perfectamente Ratzinger, y no es por casualidad en su primera encíclica, Dios es amor. Esa encíclica para mí es la más importante porque si tú no entiendes eso, no entiendes lo que realmente es el cristianismo. Dios es amor, Dios no vino, Él vino a hacer una revolución, pero la hizo desde el amor. El amor, incluso Dios manda a su Hijo y desde el amor lo entrega para que, y muere en la cruz. Es el sacrificio. Ok, En- una vez más, pero insisto, porque a mí lo que me tiene fastidiado, no importa, que a mí algo me fastidia o no, eso no tiene la menor importancia. Lo que a mí me parece realmente preocupante es el uso político que se está haciendo del mal llamado catolicismo tradicionalista o tradicional, ¿verdad? es un catolicismo que es totalmente ajeno a la doctrina de Cristo. Es una fachada, ¿ok?
es una fachada porque es ajeno. porque predica desde el odio, es individualista, es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Predica la competencia, predica el Hasta egoísmo. hasta el odio a los demás. Aquí se predica el odio a los demás, el egoísmo, el poder sin gracia, Es, sin amor, es racista, es el egoísmo, es clasista, es xenófobo egoísmo absoluto, terror y violencia. O sea, y, bueno, sí, eso es. entonces no me puedes decir que esa era la prédica de Cristo. Y además, los pobres dan, o sea, los pobres son, o sea, ya no es Los el, pobres son los perdedores de la sociedad, ni no, más ni los menos. pobres No. quedan en el, te invito a que estudien a Bauman, el nuevo concepto de pobres, que es el que no se inserta en la sociedad de consumo, no es el pobre solamente en sentido económico, como era en algún momento, igual que el mal, no es como era en algún momento que era un mal visible, sino que el mal líquido se viste del bien, de la luz. El mal ahora es la luz, es el que nos va a salvar, es el mal líquido, no se adapta a las necesidades de la época. Entonces, ¿qué ocurre? No pueden decir, o sea, cuando tú hablas de justicia social, tú eres comunista. O sea, Sí, si Cristo llegara hoy, si la tercera venida, y la tercera, hablo de la tercera venida porque la segunda venida es cuando llega nuestra alma, comenzamos un camino correcto. que con la cruz a cuestas en una montaña muy empinada para ir acercándonos a Dios, Cristo, ¿ok? Como lo expone maravillosamente San Juan de la Cruz, quien es si para Ratzinger San Agustín fue su gran maestro, Yo lo llamo el místico por excelencia, San Juan de la Cruz. y San Juan de la Cruz es el que inspira a Juan Pablo II. De hecho, hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. El libro que le cambió la vida prácticamente. Exacto. Entonces, cuando ustedes escuchan a los grandes maestros, yo lo llamo así, a los maestros de mis maestros, es decir, a los maestros de los que se inspira Juan Pablo, Ratzinger, Pablo VI, o sea, vamos a hablar, entonces hablamos del cardenal Bifi, ¿no? De que es otro de mis maestros, obviamente el gran maestro es Dios, Jesús, y el Cristo vivo, pero ellos a su vez, a lo largo de la historia, nos han dejado pastores, maestros, para enseñarnos el camino vamos a decir, hacia la salvación. Y la salvación nosotros que es el amor a Dios hasta la pérdida, de sí mismo hasta la entrega completa. O sea, dejamos nuestras vidas para que, y nos vaciamos, para que Dios ponga de Correcto. nuestras vidas. Entonces encontramos a San Agustín, encontramos a San Juan de la Cruz, por nombrar algunos que son los que estoy estudiando, San Ambrosio, o sea, al final todos están San interconectados. Ambrosio, sí, que fue, El que logró la conversión de San Agustín exactamente, el y responsable. el responsable, y San Ambrosio a su vez es el gran maestro del cardenal Bifi, y Ratzinger es agustiniano. De hecho, miren, un libro es bellísimo y importantísimo y lo estoy trabajando. Yo no digo estudiándolo porque es mentira, lo estoy conociendo, lo estoy disfrutando, todos estos libros los estoy usando como guías personales, tanto San Juan de la Cruz como San Agustín, importantísimo. El tema de San Agustín, como en el libro de Confesiones, porque vemos su trayectoria, además vemos el maniqueísmo y vemos la manipulación. Por ejemplo, ahorita vemos mucho a nivel político el neomaniqueísmo, en donde date cuenta que la derecha, por cierto, el mal, el mal es, es todo lo que no esté conmigo, el bien y el mal. Y la prédica es desde el odio. Mire, el mal para los cristianos es un misterio, es un gran misterio. De hecho, San Agustín, una de las cosas que se dedica es al estudio del mal.
Entonces, en el maniqueísmo, y San Agustín tiene un periodo maniqueísta y uno donde es cristiano, entonces por eso es muy interesante porque vivimos en una era neomaniqueísta. O sea, O sea, gnóstica. no exactamente. Cuando Pero el tú, gnosticismo está, a mí me parece increíble, pero es así. El gnosticismo en los últimos tiempos ha ganado mucho terreno. muchísimo. En particular, lo que yo considero que es la forma más peligrosa y perjudicial de gnosis, de gnosticismo, que es el gnosticismo hebreo o judío, o sea, la cábala, la cabalística, la cábala, que es la gnosis hebrea, judía, eh, que la considero extremadamente perjudicial y lamentablemente es de todas las gnosis la que ejerce su influencia más fuerte en las Élite. altas esferas del poder real, o sea, en Ujú. las élites dominantes, No en donde para visible. nadie es un secreto que las élites dominantes, la parte más poderosa de esas élites es la constituida por el cártel financiero internacional, ¿no? La gran banca internacional, y no hace falta decirlo, no hace falta que, no es un grande, no creo que signifique una gran sorpresa para ninguno, que mucha de esa banca sigue estando dominada eh, Por el sionismo. por judíos por judíos, pero sobre todo por judíos sionistas, ¿no? No olvidar nunca La diferenciación. que el sionismo es realmente un invento, es operación, una operación no inventada por los Rothschild, pero sí financiada 100% por los Rothschild, los banqueros Rothschild y otros banqueros Sí. judíos, y que se podría decir que sin los Rothschild no jamás hubiera existido no solamente el sionismo, sino el Estado mismo de Israel. No habría existido. Sí, es una creación del poder financiero. Eso está un poco como cuando se Y aquí, culpa, aquí habría que aclarar de paso, porque no vaya a ser que nos caigan con una acusación de antisemitismo, ¿verdad? Que el sionismo no es religioso. no, Más bien, el sionismo en sus orígenes es ateo, ateo. Y políticamente es socialista. Los famosos kibbutz de Israel eran comunidades socialistas, señores. miren, de hecho dentro de Eh, los mismos judíos, y no es algo nuevo, ¿ok? No es nada nuevo. De hecho, al inicio, muchos judíos rechazaron el sionismo y lo siguen y lo rechazando. siguen rechazando. Son muchos. El judaísmo religioso rechaza el Un sionismo. momento, hay muchos judíos que rechazan, todavía hoy en día muchísimos judíos, como por ejemplo los judíos De la Torah. que se hacen llamar los judíos de la Torá, son judíos que consideran blasfemo Ujú. al sionismo y consideran blasfema la creación del Estado de Israel, porque según ellos, la vuelta de los judíos a Tierra Santa solamente podía ser decidida por Dios, por cierto, y para agregar, porque este es un tema que va a estar cada vez más candente ahora que Trump volvió al poder, y Trump es un ultrasionista. Para los judíos no sionistas, la reconstrucción del templo sagrado de Jerusalén también es una blasfemia, porque ese templo lo destruyó Dios y solamente lo puede reconstruir Dios. Solamente puede ser reconstruido mediante la voluntad divina, mediante voluntad, un acto de voluntad divina. Jamás puede ser Por el hombre. reconstruido por mano humana. Al ser construido por mano humana, se está cometiendo un acto blasfemo. Al igual que el regreso de los judíos a Tierra Santa antes que lo decida Dios. Ujú. Por eso es que estos judíos están no solamente en contra del sionismo, están en contra de la existencia del Estado de Israel. Exacto. Eso es bueno aclararlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, es igual como
Pasa es que lamentablemente, y eso te das cuenta estudiando, y es un deber cristiano, de los cristianos practicantes que iniciamos el camino a esa entrega de amor a Dios, el estudiar, no conformarnos con lo que nos dicen. Recuerdan que Ratzinger siempre decía que vivimos en un mundo construido sobre la mentira. Y yo le agrego, por eso el reto es conseguir la verdad. Y por experiencia, después de tantos años de investigación, la verdad yo la he encontrado a través de Cristo, que fue a través de Ratzinger, fue que me dio la respuesta a toda mi investigación. Todo lo demás que encontré, lo que hizo fue desviarme del camino de mi interrogante, de las interrogantes de mi investigación de la construcción de una nueva religión, y lo vemos claramente, ¿no? Ya son hechos. Esa construcción de esa nueva religión, una revolución para poder confrontar la revolución de Cristo, que se hizo desde el amor, esta revolución anticristiana llevó siglos. Esto no se hizo de un día para otro, como dice Le Bon, en la psicología de las masas, perdón, Gustav, ¿no? Perdón. sí, la ¿Tú tienes el psicología de la libro por ahí? ¿No fobia, lo tienes por sí, ahí? sí, lo tengo allá afuera. Ah, ok. Este, No, no está al alcance en este momento. No, 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 déjalo, no, déjalo. no, afuera. Busca todos esos libros que tratan sobre el tema de la psicología de masa. Tienes una buena colección. Ahora se ha estado dedicando mucho al estudio de ese tema. Está armado preséntalo, los libros. Ok, me falta uno, espérate. Allá, bueno, voy a buscar. Estoy tratando de ponerlos en orden cronológico, pero creo que, un momento. No sé si Lamentablemente los llevamos a ver, ¿cuál es este? Ah, bueno, el orden cronológico es este. Yo creo que es este. Puede ser que me equivoque. Creo que hay una expresión que yo siempre tenía fijada en mi Twitter, que era el día que rompamos la esclavitud de pensamiento y la sumisión voluntaria inicia el camino a la libertad. Yo lo eliminé, como tú has fijado, el día que sentí que había iniciado ese camino hacia la libertad, y fue justamente gracias a Ratzinger. Ok. O sea, iniciado el camino hacia la libertad. Entonces, bueno, este es el, preséntanos tú, Fede. Este es un libro indispensable. No sé si se irá a ver al revés. Este es el libro Discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Escrito en 1500, pero publicado creo que en 1700. O sea, no se publicó al momento. No tengo los lentes, por lo tanto no puedo dar la información. Es impresionante como nada ha cambiado. Sí, bueno, el autor nació en 1530 y murió en 1563. Murió a los 33 años de edad. Sí. Este libro lo escribió creo que cuando tenía 25 o 26 años de edad. Es impresionante este libro. Lo vigente que está. Sí, exacto, por esa razón. Después tenemos este libro. Muy recomendable, desde Todos luego. todos estos libros son recomendados. A Gustave Le Bon, Psicología de la Masa. Psicología de las masas. Está escrito en italiano. Sí, los libros están en italiano. Psicología delle folle sería en italiano. Este es un clásico, de 1800 algo. Gustave Le Bon. Este es un libro de 1895. No porque yo lo sepa, sino porque estoy leyendo lo que dice atrás. Sí, sí, sí. Este es un libro impresionante. Tendemos a hablar de las masas. El clásico de los clásicos para muchos. Tendemos a hablar de las masas sin saber qué son las masas. Él expone las masas, que no es el pobre. O sea, cuando la gente habla de masas cree que es el pobre, el ignorante. No. Las masas sobre todo están constituidas por las élites. Exactamente. De hecho, de este autor
se inspira Ortega y Gasset para la rebelión de las masas. O sea, esta es la fuente primaria del tema de las masas. Es que digamos que lo que yo llamo la zootécnica, la zootecnia, o sea, la selección que se va haciendo de las personas, ¿verdad? Para irlas seleccionando e irlas manipulando. La zootecnia moderna, la transformación del ser humano en ganado, ¿verdad? En rebaño, en términos modernos, no comenzó por abajo, comenzó por las élites. Y es lógico, porque basta con que tú me transformes en ganado a las élites y ya el trabajo está hecho, ya está El listo. goteo. No, ya El está, goteo. ya está hecho. Claro. O sea, si las élites se convierten en ganado, ya, todo, no hace falta trabajar la masa, ni más ni menos. Después tenemos este libro que es la respuesta respuesta no, como un complemento, Muéstralo, muéstralo. del señor Sigmund Freud, es la psicología de las masas Y análisis del yo. y análisis del yo. En este libro te expone cómo yo puedo tener una postura fija de algo. Sin embargo, al observar el fenómeno de las masas, vamos a poner un Sí, pongo ejemplo un ejemplo porque vigente. me dejaste un poco en el aire. Por ejemplo, el tema de la migración, que está tan de moda. Hay que deportar a todos los migrantes, y todos los migrantes, y todos los migrantes. Entonces, yo tengo una postura, vamos a decir, cristiana con relación al tema migración. Y mi postura es firme, yo sola. Hoy en día, con la era digital, no hace falta estar en una plaza para que ese contagio sea, o sea, Que se contagia. se contagia, por ejemplo, el odio hacia el migrante. Ah, ok. El contagio del odio hacia el migrante Es una operación es una operación en psicológica. marcha, Exacto. Entonces, ¿qué en pleno pasa? desarrollo. En el pasado te necesitabas estar en una plaza, necesitabas, o sea, Sí, el era contacto más difícil, físico. mucho más difícil. Hoy en día no. Hoy en día, a través de las redes sociales, el internet, y o sea, toda la era Los digital, medios de comunicación de masa, que ahora se llaman medios, redes sociales desde la era en digital, su versión digital, ¿no? entonces, desde la era digital, porque no solo es en las redes sociales, es en artículos, en libros, en lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Al final, la masa te termina contagiando. Por ejemplo, yo puedo ser un intelectual, uno de los ejemplos que ponen es, yo soy un intelectual con una postura ante un evento, pero el poder de la masa, del contagio de esa masa, hace que yo o sea, es como que saco, mi yo desaparece y me uno a la masa. En este momento apoyo a la masa, aunque después vuelvo a mi postura. O sea, es como el efecto un clásico, me paro, yo me voy a parar a verle el techo y vas a ver que todo el mundo se va a quedar Al cielo. al cielo, al techo o algo. En medio de la calle tú te Te detienes y paras a ver comienzas a ver al hacia cielo. arriba, exacto, y vas a ver, más de uno te verá como loco, pero en algún momento se retrocede a No, ver casi que, todos van a comenzar a hacer lo mismo que tú claro, estás pero en el haciendo. caso del yo, en el análisis del yo, el yo se contagia. Este libro es extremadamente importante también, porque estos dos van juntos. Esta es una respuesta a esto, es un complemento. Y bueno, está de más recomendar la serie de Federico de Freud para que entiendan No, para que todo, entiendan quién era realmente Freud. exacto, y la ¿No? O complejidad, sea, y la mejor complejidad. dicho, para que aprendan y se enteren del fraude, del verdadero fraude que era Freud. No, Freud, el fraude. no, y para que entiendan mejor todo lo puesto en estos libros. Recordemos que la Iglesia Católica, de la mano del profesor Sonja, lo nombro a él, seguramente hubo más, abiertamente decía que detrás de todo lo que estamos viviendo hay una operación psicológica en desarrollo desde hace mucho tiempo con personas muy preparadas.
¿Ok? Después tenemos este libro, Propaganda y Poder. Federico, Claro. preséntalo. El libro se llama Propaganda y Poder, de Eugene Adamovsky. Creo que es Adamovsky. Este señor es considerado ni más ni menos que el verdadero maestro de Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo. La gente dice que Goebbels no tiene nada de original, Goebbels no inventó nada. Goebbels, sí, hay mucha gente que lo considera un genio, pero eh, la genialidad de Goebbels es tomada de este, que es su verdadero maestro, este señor Adamovsky. Este libro es, para mí, yo que estudio el tema en particular eh, del poder, es para mí el más importante para mí, ¿no? Y este libro además fue justamente editado en 1933, a la víspera, en las vísperas de la toma de poder por parte de Hitler. Así que él está íntimamente relacionado, ¿no?, con el tema nazi y con el tema de cómo el nazismo manejó la propaganda de Hitler, aunque claro, eso no comenzó en 1933, comenzó prácticamente 10 años antes, pero este libro para mí es el más importante desde mi punto de vista de lo que yo estudio, ¿no?, que es el poder. Y después tenemos Propaganda, cómo manipular la opinión pública. Bueno, señores, este libro es para mí absolutamente indispensable, Para mí todos son pero indispensables. este es Que les recomendaría les lean. Edward Bernays. Edward Bernays es considerado por muchísimas personas que estudian la materia como el padre, el inventor de la propaganda. El verdadero padre, el verdadero inventor de la propaganda en sus términos modernos, ni más ni menos. Edward Bernays es abajo, en el subtítulo, dice propaganda. ¿Cómo manipular la opinión pública? Ni más ni menos. Bernays, creo que se pronuncia, porque creo que es un apellido de origen francés. Edward Bernays es para muchos un genio, un genio maligno, pero un genio, ¿eh? Incluso muchos lo consideran superior a este. O sea, Un este otro ejemplo. libro importante. Estoy buscando a ver si logro ver. eh, a propósito, les voy a leer cuáles eran los clientes principales de este señor, ¿no? Eran la American Tobacco Company, la tabacalera americana, que hoy en día cambió eso, esta fue adquirida, no sé si por Philip Morris, una de esas, ¿verdad? Dodge, que es la marca automovilística del grupo Chrysler, pero también trabajó con la General Motors al final. En fin, pero no dice, aquí no dice la fecha en cuándo fue publicado. De todas maneras, él murió recientemente, o sea, vamos a decirlo, recientemente comparado con los demás. Murió en 1995. Eh, este libro, yo creo que todos, yo creo que Yo son unos recomiendo libros, todo. no, yo les aseguro que todos estos libros tienen su edición en español, han sido Sí, editados en sí, sí, español. los tienen, los Sí, tienen. ¿verdad? Sí, entonces, bueno, yo voy a ver si ahora hago una pequeña Porque son investigación clásicos, y en el texto descriptivo, son ¿verdad? clásicos. Cuando Se yo puede, ponga la bibliografía en el texto descriptivo, voy a ver si les pongo no estos libros que no les interesa, están en italiano, sino que los nombres en en la español. bibliografía del texto descriptivo voy a poner las ediciones de estos libros Y en ya. español para que los puedan buscar, conseguir, si les interesa. Fíjate,
Ya va, que estoy buscando justamente un término que me encanta. Ok. Ese como las cosas no han cambiado. ¿Qué estás leyendo primero? Ok, además de toda esta lectura, he estado trabajando el juicio de Jesús, o mejor dicho, el proceso, porque nunca hubo juicio. Y es un Entonces, libro de primero comencé con el libro, que no, vas a leer este ahora. es el segundo que comencé. ¿Qué libro es? Este es de Ratzinger, pero el primer libro De donde, Ratzinger. sí, Ok, ¿cómo se llama? pero ya va, porque el primer libro que se llama Jesús y Pilato, de Giorgio Agamben, que expone todo eso, Ok, en ese libro, Agamben no lo tienes allí. no lo tengo en físico, Ah, ok. ese no lo tengo en físico, este es el que estoy leyendo ahorita, terminando de leer. Eh, La iglesia y el reino. Eso es una conferencia que dio en la Catedral de Notre Giorgio Dame. Agamben, para los que no lo sepan, es considerado el filósofo italiano viviente más importante. Entonces, ese libro de Pilatos y Jesús te hace De referencia Agamben. de Agamben, sí, sí, a, al proceso de Jesús. Fíjate que Ratzinger habla del proceso de Jesús en el libro de Jesús de Nazaret, en la serie de la Ah, trilogía ok. de Jesús de Nazaret. Eh, entonces, él para hablar de las masas, me encanta el término, ¿no? Porque como oclos, Oclos. oclos, Ajá. para hacer referencia a la gente que pedía, recordemos que Pilatos hace un juicio público, o sea, hace Pero la pregunta. oclos es, como, tal como lo dice ahí, oclos, el significado de la palabra oclos es chusma, la chusma. Exacto, pero es masa, es la Desde masa. luego que la chusma es masa, Exacto. pero es una forma particular de masa, ¿entiendes? No, O fíjate sea, que Ratzinger te lo pone aquí, ¿no? En Marcos, en el contexto de la amnistía pascual barra bajo Jesús, el círculo de los acusadores se amplía. Aparece el el oclos, oclos que opta por dejar libre a Barrabás. Oclos significa, ante todo, simplemente un montón de gente, la la masa. masa. No es raro que la palabra tenga una connotación negativa en el sentido de chus. De hecho, sí tiene una connotación negativa porque más de una vez se ha dicho, por ejemplo, que el régimen chavista, como es un régimen constituido por delincuentes, donde hay muchos delincuentes que forman parte de ese régimen. No todos son delincuentes, pero los hay, Como ¿eh? lo hay, y disculpa que Sí, 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 en como los hay, todo, como los hay en todos porque los en regímenes. los liberales y en la Pero derecha, por favor, desde luego, pero sí. estoy nombrando un ejemplo que conocen algunos venezolanos. Unos venezolanos, ahora no me acuerdo quién fue el que se le ocurrió definir al régimen chavista como oclocracia. En otras palabras, el gobierno de la chusma o el gobierno de la gentuza o el gobierno de la, o sea, de la peor porción del pueblo. ¿No? No el gobierno del pueblo, sino de la peor porción del pueblo. Oclocracia. Ahora, desde luego, o sea, decir que, no toques el micrófono, por favor, cuidado. Decir que el régimen chavista está lleno de delincuentes, bueno, entonces uno debería decir, tienes toda la razón, ¿cuál es el régimen que no está lleno de delincuentes? Regímenes y oposiciones, en ambos casos. Gobiernos, o sea, Gobiernos, porque, porque los gobiernos ya porque en va. realidad para mí los gobiernos no existen, para mí todos son regímenes. De hecho, una de las estrategias del nazismo, una de las estrategias que usó Hitler en el nazismo, y recordemos que la principal raíz del sistema, ¿ok? Liberal, en su deriva totalitaria, es
el nazismo, que no, a mí más que nazismo yo llamaría la revolución del nihilismo, ¿ok? Porque el nazismo fue una expresión, Tú estás tomando eso de un libro, sí, búscalo. Ya que estamos mostrando los libros, vamos a buscar ese libro. Ese es, por cierto, es un libro realmente de época. Es un libro original, no es una reedición. Eh, Ahora lo tienes a la mano, a menos mal. sí, este sí lo conseguí en físico, el Sí. otro lo tengo Bueno, digital. es un libro que obviamente no es, como verán, el estado en cual se encuentra. Es una edición original. Se llama La Revolución del Nihilismo de Hermann Él fue Rauschninger. nazi, él fue un funcionario nazi. Rauschninger, Él fue creo un que. funcionario nazi, Sí, como tiene no, varios fue un libros importante y funcionario después nazi. denuncia el nazismo. Fue un importante funcionario nazi. Vamos a ver un momentico la fecha de publicación de este libro. La primera edición. Imagínate tú. Nosotros tenemos la primera edición de este libro. En Caramba. italiano. La primera edición en italiano, desde luego, ¿no? 1947. O sea, este libro se editó, en Italia se editó en la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la original en alemán no dice cuando se editó. Eh, bueno, a ver si Que es lo... un autor muy interesante y tiene un Bueno, libro muy importante. Eh, entonces, porque al yo creo final que también, este libro también se consigue en español. eh, Quizás usado, en buscando entre los... inglés hay uno que no lo han conseguido, sino solo en inglés, que es sobre no me acuerdo el nombre, pero es muy importante. Yo te lo pasé a ti para que lo leyeras. Hacia el tema del atlantismo, ¿no? Eh, Aquí lo importante es que esto es algo personal, ¿ok? Yo lo que observo es que, ok, el nazismo fue una expresión de una forma de pensar Todo es una expresión de una forma de pensar. específica, obviamente, pero lo que te quiero decir que se llevó a la práctica esa revolución del nihilismo, la que conocemos y lo llamamos nazismo, porque fue la que conocimos, pero en realidad es el pensamiento, ese pensamiento nihilista puede ser de derecha, puede ser de izquierda, se puede llamar Sí, cómo no, conservador, claro que se sí. puede, o sea, Sí, sí, sí. o sea, lo que conocemos y lo llamamos como nazismo fue una expresión, una primera expresión, un experimento, o mejor dicho, una preparación para, Bueno, yo le llamaría una preparación para, hoy en día ya sabemos, yo hice un video sobre el tema, ya sabemos que Mussolini y el fascismo y la toma del poder por parte de Mussolini, la aparición de Mussolini, la promoción del personaje, la promoción del fascismo y la toma de poder por parte del fascismo fue toda una operación que se diseñó, se planificó y se dirigió y se financió desde Inglaterra, señores. Por lo tanto, señores, déjenme adelantarles que en el caso del nazismo fue lo mismo. Fue una operación. Lo que pasa es que en el caso del nazismo es más importante la participación de los Estados Unidos. Ya les voy a, ya les voy a contar eso. Lo que pasa es que la actualidad y otras investigaciones que tengo pendientes que yo considero que son más importantes en este momento, no me han permitido ocuparme del tema, pero ya me ocuparé del tema. Así como ya hice un video exponiendo que Mussolini era ni más ni menos que un agente de los británicos, agente de los británicos, a sueldo de los británicos. Bueno, el nazismo, todo el nazismo, no solamente Hitler. Más bien, es posible que Hitler no estuviera consciente de la maniobra o de la operación. Ojo, pero el nazismo es una operación exógena dirigida desde afuera y que fue financiada
en una parte sumamente importante por capitales provenientes de los Estados Unidos. Fíjate a la mutación. O sea, por eso nosotros hablamos de nazismo, de fascismo, y nos viene a la mente, ¿sabes? Esos periodos porque los conocimos, fue la expresión tangible de esa ideología, pero en realidad es la revolución del nihilismo, y eso lo tenía muy claro Pasolini, cuando en el 75, y hoy lo tuiteé, expone, el nuevo fascismo ya nos distingue, no es humanísticamente retórico, sino americanamente pragmático. Su finalidad es la reorganización y la homologación brutalmente totalitaria del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de las masas. Cuando en esta amnistía se le pregunta al público presente a quién le tenía que ir a la cruz, porque Pilato estaba consciente O sea, de, volvemos al proceso de Jesucristo. porque es importante de Jesús perdón. para que vean que nada ha cambiado. Es impresionante. Le preguntan, porque Pilatos sabía que Cristo era inocente. Y entonces pregunta a quién condenar. Y la masa y comienza a gritar a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. O sea, a Jesús es el culpable. Que sí. O sea, condenen a Jesús. Condenen a Jesús y liberen a Barrabás. Okay. Resulta ser que esa es una confusión que hay, y Ratzinger los pone aquí claramente. Se habla de la masa, eligió a Barrabás. La masa no era todo el pueblo judío. La No. masa fue una barra de partidarios de Barrabás que acudieron. Sí. O sea, acudieron, o sea, entonces ahí vemos. Sí, la barra. La barra, o sea, Sí, sí. la barra del partido fue a decir que no, mira, él es inocente. Sí. Entonces, el comportamiento de las masas no le importa condenar a un inocente, lo vivió Cristo en carne propia, Sí. por el fanatismo de un revolucionario como era Barrabás, que prometía la libertad. Ok, que tenía, o sea, por lo tanto, Barrabás tenía efectivamente, o sea, esa barra no era artificial. Barrabás tenía efectivamente sus seguidores. Sí. Ok. Invito, como siempre, este libro estoy cansada de invitar Jesús de Nazaret, la trilogía, sí. de Joseph Ratzinger. Sí, sí, sí. Entonces, creo que por ahí tenemos una... No, No. déjala tranquila. No, Tenemos una huésped en casa. tenemos una nueva pasante. Sí. Solo que ella no habla un idioma distinto al nuestro. Sí. Sí. La razón es porque es una gata. Adoptamos una gata que se llama Katiuska, fue abandonada. Y ahí, Sí. ahí vemos también la maldad humana, ¿no? Bueno, Humana en el sentido negativo, como el drama de los animales domésticos abandonados en Italia y maltratada. Es terrible y bueno, esta gata se nota que tiene sus traumas, se nota. Poco a poco esperamos que Ya ha mejorado bastante. logre superarlo. Sí, ya ha mejorado bastante, de verdad que sí. Pero todavía se nota que los tiene. ¿En algún momento se dejará ver en las cámaras? Sí, en algún momento aparecerá, pero no ahora. No, ahorita no, ni siquiera se monta encima de nosotros. No, la confianza todavía no la. Todavía no llega a eso. Bueno, volviendo al tema del catolicismo y la vamos derecha. yendo como hacia la conclusión. Entonces, la conclusión es muy sencilla. Para los cristianos, ¿ok? Es importante recordar, y voy a parafrasear al cardenal Biffi cuando expone la parábola Giacomo Biffi de el trigo y la cizaña. Esta es una parábola que es muy directa, no necesita mayor interpretación, en donde de noche es importante la simbología en el campo de un
contadino, por decirlo de un algo, campesino. de un campesino, de un padrón, de un padrón, de un que está en italiano, del jefe de las tierras, el dueño de las tierras, Ah, ok, de un patrono, no de o un sea, patrono. de un terrateniente, Exacto, del dueño de la o tierra, sea, llegó y sembró cizaña en medio del campo de trigo. Los campesinos, al día siguiente, los trabajadores se acercan al patrono y les dice de que sembraron cizaña, que para le cortar, avisan le avisa al que sembraron. dueño, pero no fue él el que la sembró. No, no, espérame, ahí No, es voy. que cuidado, porque tal como lo dijiste, pareciera que el que sembró la cizaña fue No, 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 el no. latifundista. No, el latifundista, No, no, sus trabajadores le le advierten, advierten que en el campo de trigo que venían hay trabajando, cizaña, en la noche, una noche, o sea, esta noche sembraron cizaña, que la van a para cortarla, y él da la orden de que no, que la cizaña debe crecer junto con el trigo y en el momento correcto es que se va a cortar la cizaña, porque se va a botar. se va a es la Será separación. cortada junto con el trigo y después será. ¿Por qué? Porque si lo haces, lo hacías en ese momento, corrías el riesgo de cortar también el trigo. Entonces tenían que crecer juntas, es decir, el bien, es decir, Cristo, cristocéntrico, y Bien, el mal encarnado en Satanás. Y otra cosa que es importante destacar, hablar de el demonio, hablar de Satanás, incluso en la propia Iglesia Católica pasó a de hoy en ser, día. de hoy en día pasó a ser un escándalo. De hecho, Pablo VI lo hizo en 1972. Y le cayeron Y encima. eso fue un escándalo en toda la ¿Y prensa. cómo ¿Cómo es era posible posible que el Papa todavía siga hablando del del diablo demonio? como del demonio, como si fuese algo que existe? Tengo la Biblia, por cierto. Recuerden que el principal triunfo de Lucifer es hacerle creer a la humanidad Que no existe. que no existe. Es su principal triunfo. De hecho, el señor Arturo Sosa Abascal, Papa El Negro, superior de los jesuitas. Papa Negro, venezolano, declaró que eso del demonio son cosas, Sí, son cosas ¿sí? ignorantes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene lo del credo de la cizaña? El, es muy fácil en el sentido de, en este momento, con unas claves muy básicas, amor, amor. Desde Cristo no predicó desde el odio. Cristo no estaba a favor de las élites y de los cambistas, y le daba alergia a los pobres y los hubiera eliminado y los hubiera deportado a Los todos cambistas eran los mercaderes los del mercaderes templo. del templo. Cristo hizo una revolución desde el amor, incluso el amor hacia sus enemigos. Cristo no predica y el cristiano no predica ni siquiera hacia sus enemigos desde el odio. El cambio se busca a través del amor. Sin Y embargo, estos católicos, estos cristianos, estos el católicos, odio es horrible, son sembradores se de nota hombres. a leguas que el odio los domina. O sea, Pero es que no lo disimulan. y no, y me impresiona además el grado de clasismo y de racismo y de Tú, xenofobia oye, tú le dices palabra que, social, que manejan. O pobre, sea, o sea, escuchan la palabra pueblo y vomitan, o escuchan la palabra social y la odian. bueno, están abiertamente O en sea, contra de la justicia social. sí, sí. Entonces, imagínate tú qué buenos cristianos y qué buenos católicos son, realmente, ¿no? Bueno, yo diría de ir dejando el tema hasta aquí por el día de hoy. El tema está muy lejos Uf, de, ago- de esto ago- es una de conversación. agotarse. Sí, Tú estabas por allí preparando algo. sí, yo les prometí que después del capítulo de Inglaterra estaba preparando otro. Ese otro es el de Estados Unidos, lo tengo bastante Hacia adelantado. la cámara. Bueno, vamos a ver si lo retomo. Debo confesar que he estado bastante trabajando el poco tiempo libre que tengo con la gata. Sí, Por, en estos últimos días la gata ha sido sí, saboteo.
un saboteo que por ahí el maullido es que me está llamando a mí para ayudarla un poco, Bueno, ¿no? ok. Entonces, lo voy a retomar porque es muy importante entender qué significa la edad de oro de América. La que está planteando Donald Trump. Sí. Ok. Tiene unas connotaciones bien oscuras si entendemos lo que fue la primera edad de oro de Estados Unidos. La primera edad de oro de Estados Unidos. Ok, ya entendí por dónde va la cosa. No digas más nada, no digas más nada. Silencio. Bueno, amigos y seguidores, logramos romper el hielo y volver a una tertulia con Aura. Hoy estuvimos un poquito variados y un poquito dispersos. Ay, a mí me gusta así, porque nosotros, Eh, o sea, es mentira de que el tema es lineal. no, pero claro, pero es Ya que voy. está bien, está bien, está bien. Creo que a la gata no le gustó. Y ¡Catiusca! mira, no, atenta al programa, vamos a terminarlo. Pero bueno, para el próximo programa vamos a ser un poquito más específicos, quizás, Sí, yo posiblemente. sigo trabajando en lo Posiblemente, aunque individual. siempre conmigo la posibilidad de la divagancia y de la desviación siempre está presente. Soy un especialista en eso. Yo Bueno, también. amigos y seguidores, muchísimas gracias. Como siempre, les pido que se cuiden y que mientras tanto, Que Dios los busquen bendiga. que Dios los Y no se bendiga. recuerden algo. En un mundo construido sobre la mentira, la luz no es luz, es tiniebla. Claro, porque la gente ha perdido los ojos para ver, la nube. Y los oídos para escuchar. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.